Si cogemos a una hormiga reina y la separamos kilómetros de su hormiguero, todas las demás hormigas siguen construyendo su hormiguero normal y corriente. Parece como si telepáticamente esa hormiga reina pudiera dar las instrucciones al resto del grupo de lo que tienen que hacer, pero si se mata a la hormiga reina, el hormiguero se detiene y ninguna hormiga sabe qué es lo que tiene que hacer. Hay una conciencia que es de todos, que es de la especie. A nivel individual, los experimentos que se han hecho con el ADN son preciosos. Desde la época del 90, en cuando Poponin tiene este experimento del ADN fantasma, en donde en una botella vacía, con unos cuantos fotones, mete un ADN y consigue que esos fotones se encuentra que se alinean en la misma forma que tiene el ADN, y cómo saca el ADN y sin embargo los fotones siguen alineados, que quiere decir que nuestro ADN, claro que influye en el exterior, influye en la materia, y veremos muestras también un poquito de ellos después. Hasta después todos los experimentos que se han hecho por parte del gobierno del ejército americano, con el Dr. Buster, en donde nos cogen pues ADN de la saliva, lo llevan a una habitación de al lado y entonces nos ponen estímulos visuales de alegría o de amor o de odio o de guerra, y las contracciones y dilataciones que se producen en la hebra de nuestro ADN simultáneamente se producen en esa hebra que está en la habitación de al lado. Pero esa hebra se la van llevando kilómetros y kilómetros y kilómetros, se la llevan a miles de kilómetros, y resulta que se siguen produciendo las mismas variaciones en ese ADN que en nosotros. Ahora nos preguntamos que por qué a un trasplantado de corazón que nunca le ha gustado el marisco, ahora empieza a gustar el marisco. Sí, el problema es que esas variaciones en el ADN que se producen a miles de kilómetros se producen sin ninguna demora de tiempo, instantáneamente. Decía Einstein que si algún día encontráramos algo que superara la velocidad de la luz, toda la física cambiaría. Y eso es lo que nos estamos encontrando. Hay muchísimos experimentos sobre el ADN, a cuál más curioso. La verdad es que hace 2 años o 3 años salió las primeras conclusiones de la tercera conferencia sobre medicina energética y energías sutiles de la URSS, y podéis encontrarlo en Google como científicos rusos y ADN, y cuando ponéis científicos rusos y ADN os va a salir un montón de referencias, pincháis en cualquiera. Es tan bestial lo que nos dice, que yo voy a intentar resumiros un poquitín, pero os aconsejo que lo leáis, hay mucho al respecto. Y lo que nos viene a decir es que estos científicos rusos unieron a lingüistas y a genetistas para estudiar ese 90% de ADN que los occidentales decimos que es ADN basura, que es todo el ADN que nos sirve para crear proteínas y crear enzimas y crear otra serie de historias. Y llegaron a la conclusión de que ese ADN tenía una estructura similar a la de los lenguajes humanos. De alguna manera lo que nos decían es que los lenguajes humanos no surgieron por azar, sino surgieron como expresión de nuestro ADN. Entonces empezaron a ver cómo podía reaccionar este ADN a cierto tipo de ondas de frecuencias láser y después de frecuencias de radio. Veían que el ADN reaccionaba. Pero lo que se encontraron es que el ADN reaccionaba igual a nuestras frecuencias verbales. Y uno venía, de alguna manera, podía comunicarse con el ADN. Y esto, que es algo que suena a ciencia ficción, lo vamos a demostrar dentro de 5 minutos. Pero muchas de las cosas que vienen en este estudio, no puedo decirlas aquí, prefiero que os metáis en internet, que no me creáis y que indaguéis por vosotros mismos y lo leáis. Maestros esotéricos y espirituales han sabido por años que nuestro cuerpo es programable mediante la lengua, las palabras y el pensamiento. Por supuesto, la frecuencia tiene que ser la correcta, y esta es la razón por la que no todos tienen éxito de igual manera o pueden hacerlo siempre con la misma fuerza. El individuo debe trabajar en los procesos internos y en su madurez para establecer una comunicación consciente con el ADN. Decía Nikola Tesla que si queremos entender el universo, empecemos a pensar en energía, en frecuencia y en vibración. Y Einstein nos decía que todo el universo es energía, energía que crea materia, y que nosotros, más que un cuerpo lleno de energía, somos energía en forma de cuerpo. ¿Qué somos? Un montón de huesos, un montón de órganos, un montón de tejidos, un montón de células, un montón de moléculas, de hidrato de carbono, de grasas, de proteínas. Al final estamos constituidos por átomos. Y un átomo tiene un 99,99% del espacio vacío. Es decir, si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón estaría a 30 kilómetros.
Y es el movimiento de todas las estructuras lo que nos da la ilusión de la materia. De manera que si pudiéramos hacer una fotografía de cualquier persona cuando todos sus elementos estuvieran parados, veríamos una ligera nubecilla de energía. Nada más. Es curioso cuando le dan el premio Nobel a... ¿Cómo se llama, hombre? Se lo dan 3 años antes que Einstein. Por la teoría cuántica de los pasos de energía, de los quantum de energía que pasa de uno a otro. Ahora lo diré. Planck, Max Planck, perdón. Bien, gracias, Max Planck. Cuando le dan el premio Nobel a Planck, además Planck, en el discurso de agradecimiento él dice una cosa muy curiosa y muy interesante. Él dice que lo único que puede decirle una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de la materia de la forma más ortodoxa posible es que la materia como tal no existe. Solo existe en virtud de unas frecuencias de energía interrelacionadas entre sí, siempre con una intención, detrás de lo cual se intuye claramente la existencia de una mente superior. Es decir, es impresionante todas las energías que están aquí en la uña interrelacionadas para que yo tenga uña con un objetivo, y es que la uña crezca. Y es enorme todas las energías que hay en una nuez de un manzano, para que en un momento determinado, con las condiciones habituales, de ahí nazca un manzano. Y hay una intencionalidad, y no va a crecer un peral, va a crecer un manzano. Y todas las energías que hay en el universo tienen una intención. Esto en el mundo físico, en el movimiento de los astros y en las leyes que rigen nuestro universo, está muy claro la intención de cualquier movimiento. Cuando nos vamos al mundo vegetal, está claro que un vegetal con las mismas condiciones y las mismas situaciones, mismos genes, agua, luz, pues va a dar la misma planta y las mismas flores. Y en el mundo animal, si un animal también pues con la misma edad y mismas experiencias y mismos genes tiene un estímulo, reaccionará de la misma forma. Dicen que los humanos tenemos una cosa que es el libre albedrío y podemos hacer lo que queramos. Yo esto lo tengo muy en entredicho porque sé que me tengo que levantar por la mañana, tengo que ir al baño, tengo que desayunar, tengo que esto y al final digo, bueno, yo de verdad, de libre albedrío que tengo 10 minutos al día, media hora, una hora, yo sé lo que tengo que hacer durante el día. Pero lo que sí es el único libre albedrío que tenemos es nuestros pensamientos. Es decir, cuando yo decido que voy a comprar el periódico, una maquinaria enorme se pone en funcionamiento con el objetivo de ir a comprar el periódico. Y yo no pienso que ahora doy un paso y doy otro y hago esto y saco dinero y por aquí y por allá. No. Yo todo lo hago con ese objetivo, con esa finalidad que es comprar el periódico. Igual que si decido ponerme a estudiar o igual que si decido cualquier otra historia. Es decir, para mí, las únicas energías libres que existen en todo el universo son nuestros pensamientos. Pero ¿de dónde vienen nuestros pensamientos? De las neuronas, de estas reacciones químicas que hay entre una neurona y otra. No, tenemos las mismas reacciones químicas que los gatos, los bueyes y los caballos. Igual. Dicen que nuestros pensamientos vienen de la conciencia. Y ahora ya vamos a lo siguiente. Bueno, ¿y eso de la conciencia, eso qué es? Porque la conciencia no sabemos dónde está. No hay ninguna parte del cuerpo que tú hagas así, la estirpes y ya te quitas la conciencia. Dicen que puede estar fuera del cuerpo. Bueno, lo que sí es verdad es que la conciencia no se le da ningún sustento material, ningún sustento energético. No tiene, no es materia, no, es un ente. ¿Y qué me estáis diciendo? Que hay algo que no es material, que crea pensamientos, que se pueden medir, que son energías, que el Uri Geller dobla una cuchara, o que se pueden medir en 20.000 historias y que son realmente energía, que decía Einstein, energía que crea materia. ¿Que hay algo que es inmaterial? ¿Que crea algo material? Bueno, ya empezamos un poquito a liarnos con el tema este. Y al final, como veréis ahora, uno se pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Y uno empieza a entender un poquito aquel principio del Evangelio de San Juan, cuando decía, in principio erat verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. En principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Yo no lo sé. Yo os puedo decir que realmente el paro magnético es algo que cuando vas profundizando en él y vas metiéndote te cambia completamente, absolutamente todo. ¿Pudiera ser que tuviéramos cada uno una gotita de divinidad, del yo no sé qué dentro de nosotros? ¿Pudiera ser? Veréis. Perdón. Esto os lo voy a contar nada más
y vosotros vais a indagar en internet, perdón, no lo vamos a ver entero porque son 15 minutos, solamente os lo voy a contar. Es una tesis doctoral que se hace en Francia, está muy documentada. Se llama La mente actúa sobre la materia y quiero que la veáis porque merece la pena. Y en definitiva es una persona que coge pues a 2000 pollitos, 1000 y pico de pollitos, entonces sabéis que los pollitos cuando nacen del cascarón van detrás de la madre y el que pase por al lado y se mueva ese es su madre. Sí. Entonces, esta gente crea un robot, por ahí está, que se mueve aleatoriamente para un lado o para otro. Y que a la mitad de los pollitos, cuando nacen, le ponen la gallina al lado y ellos saben que la gallina es su madre. Y a los otros pollitos, cuando van a nacer, le ponen el robot al lado y el robot empieza a moverse por un lado y para otro y el pollito empieza a seguirlos por un lado y por otro. Así lo tienen adiestrándolo un poquitín, por decirlo de alguna manera, durante 1 hora al día, durante creo que son 10 días o 12 días. A los 10-12 días hacen un experimento muy curioso y es que ponen en un corralito grande el robot, moviéndose para donde quiera, y después tienen una jaula de metacrilato con una serie de boquetitos para que pueda respirar y ahí van metiendo los pollitos. Y los pollitos cuando están solos empiezan pío, 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 pío. Los que se han criado con el robot, creyendo que el robot es la madre, consiguen que ese robot se venga hacia ellos 2,5 veces más rápido que los que se han criado con la gallina. Y estadísticamente hay unas diferencias muy claras y está aprobado como tesis doctoral y etcétera, etcétera. Y uno se pregunta si unos pollitos recién nacidos tienen una intención, porque hay unos que hacen pío pío por hacerlos y otros hacen pío pío por llamar al robot porque creen que es su madre, y consigue que con su intención la materia reaccione de esta forma. ¿Quiénes somos nosotros? Merece la pena verlo, pero no voy ahora a dar la lata, son por lo menos 10 o 12 minutos. Se llama La mente actúa sobre la materia. Bueno, yo creo que ahora es el momento de por lo menos decir, venga, no me cuentes historias y enséñame algo, ¿no? Dime si esto es cierto. ¿Te importa venir para demostrar una serie de cosas? Sí, tú o cualquiera. Mira, vamos a hacer unas cositas. Y es... Si puedes, te tiendes aquí y me pones los pies acá. Hemos dicho que somos seres electromagnéticos y que estamos compuestos por átomos y por energía. Si nosotros bloqueamos uno de sus ejes electromagnéticos que pasa, es uno vertical, hay varios, pero hay uno que pasa un poquito a la izquierda del esternón, y ponte esto aquí y sujétatelo con la mano. Vaya, es que está al revés y no sé si se va a ver. ¿Se ve? Pero si yo tiro, no la puedo poner bien. ¿Estáis viendo los talones? Es que está al revés, tenía que verlo. Bueno, hazme un favor, quítate el imán. Ya están bien. ¿Te lo puedes poner otra vez en el mismo sitio? Ya se ha cortado. Y si tiro, no la puedo poner bien. ¿Veis la diferencia? Gracias. Pero... Perdóname, hay otra cosa importante y es que es la intención. Yo tengo una intención que es de bloquearle su eje electromagnético. Nosotros tenemos una serie de puntos en el cuerpo donde vamos testando si tenemos una enfermedad u otra, y hay uno que es donde testamos si uno tiene la fiebre aftosa, y la fiebre aftosa la testamos en el mismo sitio, en el esternón, un poquito a la izquierda, entre la mama, el pezón y el esternón, en este sitio, en el mismo sitio. Y si mi intención es saber si ella tiene la fiebre aftosa, y yo le pongo el imán en el mismo sitio, agárratelo otra vez, vale, perfecto. Aquí no pasa nada, los pies están exactamente iguales, y no pasa nada, no pasa nada. Vale, muchas gracias. Pero espérate un momentín que ya vamos a aprovechar para hacer dos cosas más. El problema es que cuando empezamos a trabajar con esto, alguien me decía, es que tarda 1 hora y pico, es verdad, empezamos a buscar cientos de puntos que hay en el cuerpo y le ponemos el imán aquí, 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 aquí. Pero llega un momento en que, perdóname, ¿tu nombre es? Yolanda. Yolanda. Llega un momento en que si yo le digo a Yolanda, ¿veis los pies? Relájalo. Yolanda, permiso para diagnosticarte y para tratarte. Se encoge. Gracias. Dime cuál es tu sí. ¿Veis cómo se van cogiendo? Dime cuál es tu sí más intenso, el más intenso que tengas.
Y fijaros que si tiro del pie no lo puedo poner bien. Y si le digo, dime cuál es tu no, ya están bien los pies, ya se han puesto bien. Y te das cuenta que su ADN reacciona a tu palabra. Y yo creo que en principio lo único que... Sí, a veces movemos los pies simplemente para tener los músculos relajados, pero lo podéis hacer cualquiera. Y no hace falta un imán, simplemente basta con que cojáis un móvil que tiene una pila y que se lo ponéis entre la mama y el esternón, aquí, y si movéis los pies os daréis cuenta que el pie derecho se encoge porque habéis interrumpido ese eje magnético, sin necesidad de recurrir a imanes. Si yo después cogéis un imán y lo ponéis en el mismo sitio, por eso os digo que el par biomagnético os cambia, todo, lo ponéis en el mismo sitio para ver si el paciente tiene fiebre aftosa, y el paciente no tiene fiebre aftosa, el pie no cambia. Pero es que llega ya un momento en que si le preguntas si tiene un quiste, si tiene un absceso, o qué es lo que tiene, dónde lo tiene, qué medidas tiene, y le puedes preguntar lo que quieras. Y cada vez vas teniendo más seguridad en todos los aspectos que lo que te dice es correcto. Pero además, hay un problema enorme, es que el paciente se cura. Para mí, que llevo 37 años de médico y que durante 30 años me han engañado, digamos, y he creído en esto, para mí se me han caído todos los palos del sombrajo. Y además, mi maestro dice curar y callar, porque las cosas que te van ocurriendo y lo que vas consiguiendo con el tiempo, todos los viernes yo celebro con mi mujer muchos milagros que me ocurren durante la semana. Tumores y de todo tipo que desaparecen de una manera que no te lo puedes creer. Pero después hay algo más. Por ejemplo, mi amigo Agustín Sierra también es médico y además enamorado de esto también. Vente, vamos a hacer una cosita, Agustín. Perdóname, te vas a poner, verás, te vas a poner aquí, ahí, y ahora cógete el imán, cuando yo te lo diga, lo vas a poner entre la mama y el tórax, en este lugar para bloquear tu eje magnético. Espérate un momentito. Y si yo digo, Agustín, permiso para diagnosticarte y para tratarte, gracias. Yo sé que Agustín ahora está aquí. Ponte el imán. Fijaros cómo se ha cortado la pierna. ¿Lo veis? Es que me da yo no sé qué, porque la verdad es que está la máquina, en fin, pero se ve perfectamente, se ve, ¿no? Vale, quítatelo. Mira, ya se ha puesto bien. Póntelo. Ya se está cortando. ¿Se ve cómo se acorta? Bien, sí, ¿verdad? Quítatelo. Pónselo a ella. No pasa nada. Quítaselo. No pasa nada. Veréis. Sí. Agustín, ¿estás ahí? Gracias. Desconéctate. Gracias. Pónselo a Yolanda, pónselo. Ya se ha cortado la pierna. Ya se ha cortado. Quítaselo. Ya se ha puesto bien. Póntelo tú. Ya no pasa nada. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Yolanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque yo he sido normal y corriente. Y tengo un hermano que es sacerdote, que es la oveja blanca de la familia, yo soy la negra. Y yo creía que las cosas sí, yo era, en fin, era buena gente, pero sin más. Pero cuando yo me encuentro con todas estas cosas, a mí me permitís que diga, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Porque me dijeron de pequeñito, todas las religiones nos han dicho que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y de su misma naturaleza. Pero no nos lo creemos. Cuando uno empieza a trabajar con esto, uno le entra muchas dudas de qué es uno, y hasta que uno se da cuenta que no es nada. Que hay una intención en todo que está muy por encima de ti, que te supera. Y tú haces tu trabajo. Y al principio se curan el 50% de las personas, y después el 60%, y después el 70%, y llega un día que se cura el 90% de la gente que viene a la clínica. Y ese día empiezas a tener gente, y gente, y gente, y gente, y empiezas a curar, te lo pasas bomba, no he disfrutado más en mi vida. Y ahora me acuerdo de mi paciente, de mi maestro, me dice curar y callar. Yo lo voy a dar a conocer, yo voy a trabajar todo lo que pueda porque me gusta. Ahora os enseño fotografías de cosas que tengo en el móvil. Es muy fácil, tenemos una página web que se llama medicinaparbiomagnético.com, es www.medicinaparbiomagnético.com. Ahí tenéis una pestaña de testimonios de pacientes. Podéis leer durante horas
milagros y cosas que no os vais a creer que sean ciertas, pero son ciertas y están todas registradas y todas firmadas, y muchos de ellos me dicen, ¿y por qué no la grabamos y la subimos a internet? Digo, porque hacemos más ruido de la cuenta y yo duro 48 horas. Bueno, veréis, el Instituto Hartmann lleva tiempo estudiando pues la frecuencia cardíaca y sobre todo lo que él llama la coherencia cardíaca. Y tenemos ahí algunos vídeos muy interesantes de ello, pero yo creo que para abreviar, no os voy a poner todos, a lo mejor después ponemos algo, pero ellos han encontrado que el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más grande que el campo electromagnético, más fuerte que el campo electromagnético del cerebro, lo cual un poquito ya se sabía porque es muy fácil hacer un electrocardiograma y cuesta mucho más trabajo hacer un electroencefalograma. Y se ha encontrado que ese campo magnético pues son unas ondas que tienen una cierta armonía cuando el paciente está bien, pero cuando el paciente tiene miedo, cuando el paciente no está bien, esas ondas son totalmente anárquicas. Las emociones negativas crean el caos y las positivas emociones lo contrario dentro de estas ondas que llaman de coherencia cardíaca. Y resulta que se ha encontrado que en el corazón hay más de 40.000 neuronas, que se le llaman superneuronas, porque hay muchas más fibras eferentes desde el corazón hacia el cerebro que aferentes desde el cerebro. Es decir, es el único órgano en el cuerpo que manda más información al cerebro que recibe órdenes del cerebro. Y cuando se sigue viendo un poquito este campo magnético que tiene el corazón y que tiene el cerebro, se encuentran con algo mucho más curioso todavía, y es que las ondas del campo magnético del corazón reaccionan a esos estímulos externos antes, décimas de segundo antes, que las ondas magnéticas del cerebro. Es decir, es el corazón el que siente, el que manda información al cerebro y que hace que el cerebro gobierne el resto del cuerpo según siente el corazón. Y se han encontrado más cosas. Se han encontrado que estas ondas magnéticas del campo cardíaco reaccionan a esos estímulos visuales milésimas de segundo antes de que salga el estímulo, que salga la diapositiva. Parece como si reaccionaran por intuición, por precognición, por saber un poquito lo que va a ocurrir. Y se ha encontrado que esa coherencia cardíaca es lo que más influye en nuestro sistema inmunológico y en todo. El que seamos felices, el que estemos bien, el que sintamos bien, es lo que más va a influirnos en nuestra salud. Y hay dos sentimientos de los cuales deriva absolutamente todo lo demás. Es el amor y lo contrario, que es el miedo. Y el amor nos cura y hace que todo funcione mejor, y el miedo hace que enfermamos. Y yo durante muchos años fui una rata de hospital, pero ahora no sé si prefiero aparecer por un juzgado o por un hospital. Pánico me da. En definitiva, el Instituto Hartmann, la verdad es que tiene vídeos muy bonitos. Este es porque es publicidad de ellos. Son 2 minutos y 2 minutos lo aguantamos. Y después el que quiera saber más y merece la pena, ahora hablaremos algo más de ellos, pues se mete. Vamos a ver un poquito. Perdón. Geard Math, es Geard, M-A-T-H, Math, ahora te lo voy a poner, tranquilo, ahora te lo voy a poner, Geard Math.
Mira. Heart Math. Hay otro vídeo aquí que dura más, 7-8 minutos, y este prefiero contároslo, porque es muy bonito, es muy entretenido. Y este es que la NASA tiene un satélite para medir el campo magnético de la Tierra en el hemisferio norte y otro satélite para medir el campo magnético de la Tierra en el hemisferio sur. Y comprueba que ese campo magnético tiene una serie de oscilaciones, pero dentro de un patrón normal. Y se encontró, en un momento determinado, que ese campo magnético salía mucho del patrón normal de la Tierra. Y la primera vez que se encuentra con esa variación importante del campo magnético terrestre es 15 minutos después del atentado de las Torres Gemelas. Hoy día tiene el Instituto Hermat unos 20 o 30 sitios por todo el mundo midiendo el campo magnético terrestre, y lo que está estudiando es que, igual que el campo magnético terrestre influye tanto en nuestras vidas, si los campos magnéticos nuestros, como en conjunto, no pueden influir también en el campo magnético terrestre. Bueno, son cosas muy bonitas, son cosas muy interesantes. Y a mí me gustaría en este momento tener algo de tiempo y hablar de tanta gente. Y si estoy aquí, pues me encantaría hablar de Josep Pamiés, y me encantaría hablar de Teresa Forcales, y me encantaría hablar de Enrique Orbera, y me encantaría hablar de Andreas Kalkler. Solo por hablar de gente de acá. Yo sé que es una de las zonas más cultas y con más inquietudes científicas de toda Europa, pero que hay mucha gente por muchos sitios que también. Pero también tenemos otra medicina, cada uno puede escoger la que quiera, y de aquellos lodos de Pasteur, ahora nos vienen estos barrizales. Y yo recuerdo que en el 2005, y yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí ya somos adultos para acordarnos de aquella epidemia de la gripe aviar, en donde no había desayuno, almuerzo y cena, en donde el telediario no empezara con el parte de guerra que nos daban sobre cómo iba progresando la enfermedad en un lado y en otro. Y la verdad es que nos tenía muy preocupados. Hubo una época que estuve un poquito de director de un centro sanitario y la OMS me mandaba cartas sobre el virus del SIDA, de que si era más o menos así o más o menos así, me tenía un poquito al tanto, pero con la gripe aviar no me decían absolutamente nada. Y después del verano aparece una noticia que me dejó más desconcertado todavía, y es que había un medicamento, el Tamiflu, que podía tener algún efecto sobre el virus de la gripe aviar. No pasa nada. Todo el mundo quiere conseguir Tamiflu, y encuentras que todos los gobiernos que tenían dinero de los países occidentales hacen encargos muy importantes de Tamiflu y reservas muy importantes de Tamiflu. Y en eBay me acuerdo un día que lo sacaron a la venta el Tamiflu y en 24 horas triplicó su precio. Se crea algo demencial con conseguir Tamiflu por todas partes. Bueno, yo la verdad es que nada. Pero a principios de enero, en los primeros días de enero del 2006, recuerdo perfectamente que un día desayunando, había una alarma con el Tamiflu enorme, y un día desayunando sale el telediario de por la mañana y hay una noticia que dice: la OMS reconoce que el Tamiflu no tiene ninguna acción sobre el virus de la gripe aviar. Yo me quedé de piedra que estaba todo el mundo queriendo conseguir este medicamento como fuera. Y entonces corrí al mediodía a ver qué decían sobre la gripe aviar y el Tamiflu, a ver si repetían la noticia, y no dijeron nada. Y por la noche no dijeron nada, y al día siguiente no dijeron nada, y a los 2 días no dijeron nada, y en 24 horas pasaron de una alarma bestial a no decirnos absolutamente nada. Claro, ante aquello que yo ya no sabía, yo quise ver qué era esto del Tamiflu. Y me encuentro que el Tamiflu es un derivado del anís estrellado, es un fármaco sintomático contra la gripe que había sido, patentado en el 96 por Giles Jens
y que Gilead es una empresa que un año después es comprada principalmente por Donald Rumsfeld por 5.000 millones de dólares y por grandes responsables del gobierno americano. Y me encuentro que es un medicamento que prácticamente había tenido tan poca aceptación, porque era para tratar sintomáticamente la gripe nada más, que ni siquiera se había patentado en Europa, solamente en Estados Unidos, y que estaba en decadencia, que iba a desaparecer. Y por unas falsas noticias de la OMS que estaba compinchada con el tema este, pues resulta que Gilead tiene que aliarse con Roche y con 2 o 3 laboratorios más para cubrir las demandas de Tamiflu que habían sido encargadas de la mayoría de los ministerios de salud de todos los países desarrollados. A mí me da mucho coraje. Ese medicamento después se comprobó que tenía unos efectos secundarios horribles y hoy día se ha destruido prácticamente el 90 y tantos % de ellos sin usarlo. Y a mí me da mucho coraje porque la verdad es que nos cuesta a todos mucho trabajo ganar el dinero y dárselo con estos impuestos para que se empleen estas cosas. Pero poco después, en el 2009, y esto es por hacer 3 o 4 pinceladas, porque podría sacaros cientos. En el 2009 volvieron a amedrentarnos con la aparición de otro virus nuevo, el AH1N1. Nuevamente la alarma provenía de la OMS, que nos decía que 1/3 de la población mundial podría estar afectada por este virus, que podía tener efectos impredecibles. En julio del mismo año, la ministra de Sanidad anunciaba orgullosa que el gobierno había comprado la friolera cantidad de 37 millones de dosis de la vacuna contra la gripe A. 12 meses después, solo se habían vacunado 3 millones de los mismos. Algunos millones de dosis se guardaron como reserva estratégica y se destruyeron después, y el resto tuvieron que ser destruidos. Y el problema de la gripe A es que, sabéis, todos lo conocéis, a Teresa Forcales, una monja benedictina de aquí. ¿Qué valor tiene esta chica? Y yo cuando me pregunto si debo o no debo escandalizar con estas cosas, me fijo en ella y me fijo en gente parecida. Y creo que todos, y máxime aquí, que sois gente más o menos despierta, habéis visto el vídeo de Teresa Forcales que se llama Campanas por la gripe A. Y es interesantísimo, porque no solamente te dice cómo era de mentira, sino además cómo un laboratorio, Baster, intentó meternos unas vacunas contaminadas que realmente hubieran desarrollado esa pandemia con la que nos estaban amenazando. Y también nos explica cómo funcionan los ministerios de salud, y cómo los responsables ante cualquier problema que tengan las vacunas no son los laboratorios, son los estados. Merece la pena. El vídeo de Teresa Forcales es... ¿Y que no pase nada? ¿Y que no pase nada? ¿Y que mis compañeros no se enteren? No. Sí, claro que sí. Cada vez somos más. Y aquí tengo a Agustín Sierra, que es un médico común que está aquí y que además trabaja con lo mío y que nos empuja y que nos ayuda. Cada vez somos más, pero todavía somos una minoría muy pequeña. Apágame la luz. Aquí estoy con 2 personas que admiro mucho, con el doctor Goy y con Luis Botinas. Y Luis Botinas es otro catalán que ha sido un poquito, pues, el mayor disidente del SIDA, el mayor... La persona que más nos ha dicho que esto no es serio lo que están haciendo nosotros, que es un montaje de los CDC americanos. Yo creo que lo interesante es que yo he asistido a muchas discusiones un poquito entre los dos, entre si existe el SIDA o no existe el SIDA, porque yo no sé si existe el SIDA. Yo sí sé que muchos pacientes de SIDA, y no en todos, porque muchos se confunden con otros virus diferentes, yo me encuentro en una zona de alcalosis en el timo, que puedo testar con mi par. Que otra gente dice que eso quiere decir que haya un virus. Bueno, yo el virus ni lo he visto ni sé si existe. Hay una zona de alcalosis en el timo y hay una zona de acidosis en el recto y las impactamos y el paciente se cura. ¿Qué es lo que me importa? Porque nosotros con el pario magnético tratamos un terreno alterado. Y me da igual que ese terreno está alterado por el virus del SIDA, que por el Clostridium tetaniculum, que por el Mycobacterium leprae o por cualquier otro microorganismo. Me da igual lo que haya. Yo lo único que testo son zonas en el cuerpo que tienen alterado su pH hacia la acidez o hacia la alcalinidad. Y neutralizo el terreno y trabajo el terreno, no trabajo el virus que sea. Y me da igual quién lleve razón. Aunque realmente tengo un poquito mi idea, un poquito de quién lleva razón, ¿no? Y hay un vídeo que salió hace 1 o 2 años que me quedé un poquito de piedra. Porque Luc Montagnier es el descubridor del SIDA, al que le dan el premio Nobel, junto con el americano Robert Gallo. Robert Gallo crea todos los antirretrovirales. Y este vídeo que salió de Luc Montagnier hace 1 año, vais a ver unas declaraciones que él hace, que es muy fácil.
me voy a adelantar. Si el virus del SIDA, si el SIDA se cura con un poquito de higiene, buena alimentación y algunas vitaminas neutralizantes de radicales libres, y es un virus así de lábil y se cura así de fácil, ¿por qué coño han muerto 30 millones de personas? ¿Quién ha matado a 30 millones de personas? Merece la pena de verlo. I think this is one way to approach to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system will get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated, they are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant and nutrition, advice and nutrition. Huye hablar de antirretrovirales y de vacunas. En fin. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my worry about the many spectacular action. Of course, there are global efforts to buy drugs and so on, and big aids and so on for the vaccine. But those kind of measures are not very well funded, not funded at all. Or they are, it really depends on the local government to take conscious of it. But local government, they take advice on the scientific advisor from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. Well, there's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Se lo repite y se lo repite y se lo repite. That's an important. It's important knowledge which is completely neglected. Y lo repite y lo repite. Y uno pregunta por qué han muerto más de 30 millones. Porque, puedes entender, porque me vienen pacientes que llevan 20 y tantos años tomando AZT y antirretrovirales, y vienen que son momias vivientes y que les tienen que ayudar para caminar. Y lo primero que haces es quitarle el antirretroviral y después le tratas con el palio magnético y le das una buena alimentación y le mandas algunas vitaminas, y al año recuperan hasta la atrofia del tejido graso submucoso y se recuperan completamente y da gusto verlos. Y bueno, y de aquellos lodos vienen estos barrizales. Pero podemos poner y poner. Cuando aparece hace poco esta crisis del ébola y esta historia del ébola, uno, bueno, yo el ébola no he oído hablar en mi vida, entonces voy a ver qué es el ébola.